Bienvenidos y bienvenidas a este podcast llamado Cuestionar para Avanzar. Mi nombre es Emanuel Melgar y hoy 23 de abril del 2023, En este segundo desencuentro, como dice en el título, hablaré sobre qué es el psicoanálisis. cómo funciona, en qué se diferencia de la psicología popular que está al alcance de todos en las redes, en libros, en podcasts y en distintos medios. Y comentaré una viñeta de un caso que he atendido para que se entienda mucho mejor de lo que se trata este espacio. Pero antes, si quieren pueden seguirme en mis redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, para más información o para las personas curiosas. Ahora sí, pero antes de comenzar, explicaré brevemente por qué le puse desencuentro y no le puse episodio, capítulo u otro nombre. Le puse desencuentro porque todo encuentro con el otro siempre he fallido, más aún en un dispositivo virtual como este, lo sepamos o no, pero claramente es mejor estar apercibido. Como en este caso se trata de una transmisión de un saber de mí hacia ustedes, los oyentes, jamás llegará mi mensaje como yo quiero que les llegue, por fallas, malentendidos, interpretaciones e ideas. Después de haber aclarado este punto, ¿qué es el psicoanálisis? Para los que no tengan ni idea y puedan pensar que es un pensamiento psicológico nuevo, del cual quiero imponer como moda o tendencia, ninguna de las dos. Ni es nuevo ni quiero que se ponga de moda, como pasa hoy en día en esta sociedad con distintos pensamientos, ideas y prácticas. Quiero que se establezca como un espacio más en el tiempo para tratar un problema, un sufrimiento. Ahora algo de historia, para poner en contexto qué es el psicoanálisis. Para los que se quieran ir es entendible. No cualquiera puede escuchar algo de historia. Por eso se hace más complejo venir a este espacio. Porque como dice el psicoanalista Alfredo Eidenstein, las personas le tienen un horror al saber, peor si es el de su historia. El psicoanálisis tiene más de 100 años de invención. Fue inventado por un genio, porque solamente un genio puede inventar una nueva ciencia. Este genio se llama Sigmund Freud, nace en Viena en 1856 y fallece en 1939. Un judío de clase baja, fue médico, se especializó en neurología y empezó a tratar a las personas que tenían problemas en el cuerpo, la histeria de esa época, donde la mayoría eran mujeres. Y se dio cuenta de que la causalidad no estaba en el cerebro. Spoiler, ningún problema psicológico desde el psicoanálisis es causado en el cerebro ni es genético. Entonces, después de seguir atendiéndola por muchos años, se da cuenta que hay algo que está por fuera de la conciencia que lo causa. Eso es el inconsciente. Entonces, al descubrir el inconsciente, se da cuenta que todo problema psicológico es causado por este. Es a partir de ahí que empieza a hacer sus teorías y sin querer queriendo, inventó una ciencia de otro orden, dándole la importancia a la sexualidad en cada persona, no del sexo, sino de la sexualidad, la importancia de los recuerdos reprimidos, de que el inconsciente se manifiesta en la cotidianidad, en el chiste, en los olvidos, lapsus, decir una palabra por otra, actos fallidos, hacer un acto por otro, el síntoma, es decir, un problema que se repite constantemente en el tiempo y los sueños. Décadas más adelante, Jacques Lacan, que es el psicoanalista más importante, en la década del 40, con toda esta teoría que ya estaba, va a ser una reinvención del psicoanálisis, dándole un sentido muy distinto, un sentido más formal, más complejo, más científico, pero que responde mucho mejor a entender un problema y un sufrimiento. Porque dirá que el inconsciente, que es aquello que nos determina, no son los recuerdos reprimidos como decía Freud, sino que es el discurso y el deseo del otro, es decir, las palabras, frases que vienen del exterior, familiares, culturales, sociales, etcétera, y que se inscriben en cada uno en su discurso, construyendo así su historia particular. Y desarrollará muchos temas más, pero que no diré, porque todo lo dicho hasta ahora ya es suficiente. Para los que siguen ahí y hayan hecho un esfuerzo mental de escuchar, pueden seguirme en mis redes, que hay mucha más información, lo más sencilla posible para poder entender algo tan complejo como es el psicoanálisis. Y para lo que les interese, pueden agendar su sesión al WhatsApp 753 57 222. Ahora, lo más emocionante o interesante
¿Cómo trabaja? ¿Cómo funciona cada sesión psicológica? Para empezar, en este espacio no hay generalidades, etiquetas, trastorno, enfermedades mentales. Esos son conceptos que usa la psiquiatría y psicología popular. Aquí se toma en cuenta el caso por caso. No importa si vienen 5 analizantes con el mismo problema. El caso por caso se toma en cuenta en todos los puntos que mencionaré, como por ejemplo en el caso del dinero. El costo de cada sesión es diferente para cada analizante por diferentes motivos. Después de aclarar estos puntos importantes, desde que el analizante entra al consultorio, todo es interpretable. En la psicología popular hay que generar una conversa para hacer sentir bien al paciente, hacerle preguntas y luego sobre sus datos personales, donde la mayoría de los psicólogos y psicólogas escriben en su libreta o cuaderno. Esto lo hace en todas las sesiones. En el psicoanálisis, el paciente empieza a hablar y mientras habla, el analista, o sea yo, empiezo a leer lo que dice, cómo lo dice, desde dónde lo dice. Y las preguntas que irá haciendo estarán en función a su discurso. Cada pregunta es para que siga hablando, asociando sucesos, vivencias, recuerdos, pensamientos, ideas, para un momento. Y para lo que les interese pueden agendar su sesión al WhatsApp 753 57 222. Continúo. En la psicología, cada pregunta que hace es para recolectar información sobre su paciente, le pregunta por qué vino, qué le está pasando, para ubicar cuál es su problema. Muchos de los psicólogos y psicólogas utilizan la anamnesis, es decir, un compilado de preguntas biopsicosocial para tener mucho más información. Desde el psicoanálisis, cada pregunta apuntará a que se empieza a cuestionar, devolviéndole su discurso como un eco. ¿Por qué se equivocó al decir una palabra y dijo otra? ¿Por qué usó ciertas palabras para expresar lo que le sucede y no otras? Si hizo algún gesto corporal y no se dio cuenta, ¿por qué cree que lo hizo? Que le ponga palabras. Y muy importante, se evitará comprender lo que dice el analizante. ¿Por qué? Se estará preguntando alguno de ustedes. Porque en el psicoanálisis se trabaja con la interpretación. Si yo comprendo lo que dice mi analizante, no tengo nada que interpretar, porque ya lo comprendí. En cambio, en la psicología, se intenta comprender al paciente, ser empático con su problema, escucharlo, ver su lenguaje corporal cuando habla, y él dirá qué significa sin preguntarle al paciente qué quiere decir. Las devoluciones que hará irán apuntando a una orientación hacia el paciente según el problema que tenga. En el psicoanálisis, el corte de una sesión no se basa en el tiempo cronológico. Se hace el corte cuando en el discurso del analizante emerge el inconsciente, es decir, emerge algo que lo sorprendió, una contradicción, se dio cuenta de algo, emergió un saber. Cuando el analista le hace una pregunta de algo que dijo y lo dejó pensando, entonces la sesión no tiene tiempo. Y en relación a cuánto tiempo tiene que venir, la respuesta es no sé. Sí, no sé. Eso dependerá de cada analizante. Citaré una frase del filósofo Nietzsche que dice, ¿cuánta dosis de verdad está dispuesta un sujeto a soportar? Subí un video hace poco sobre esta frase por si alguien lo quiere escuchar. Es decir, ¿hasta dónde es capaz de escucharse, de llegar a su verdad? Algunos analizantes pueden venir un par de sesiones, otros meses y otros años. En la psicología sí tiene un tiempo establecido, de 50 minutos o 1 hora. Y en relación a cuánto tiempo tiene que ir, es según la teoría que maneje. Algunos manejan 10 sesiones, meses, pero hay un límite de tiempo. En el psicoanálisis se trata de que el analizante se vaya pensando, cuestionando, para que en todo este tiempo, hasta la siguiente sesión, emerjan nuevos recuerdos, interpretaciones que se hizo, dudas que se formuló, para trabajarlas. Pero en todo este proceso, en cada sesión, el saber del inconsciente se irá construyendo. Y desde la psicología depende de cada psicólogo o psicóloga, con la teoría que trabaje, le dará alguna orientación específica, tareas, tips, estrategias, técnicas, para que las realice en su casa y las traiga a la siguiente sesión. O le dirá qué tiene que hablar la siguiente sesión. Y en todo este proceso, si tomaron atención, es el psicólogo o la psicóloga que tomará la rienda, el control de este proceso terapéutico, porque él sabe lo que tiene que hacer para ayudarle. Desde el psicoanálisis, el que toma el control de la sesión no es el analista, o sea yo, no es mi analizante, es su inconsciente, es decir, su discurso, el que lleva el control. Entonces, yo como analista opero de esa manera, para mostrarle a mi analizante que él no tiene el control de su vida, es su inconsciente, su historia.
que no la sabe, solo la describe. Entonces, para estar bien y cambiar de posición psicológica, tiene que hablar sobre su historia, cuestionarse, interpretarse, para que emerja ese saber no sabido que es su inconsciente. Para recapitular entonces, en este espacio que se opera en el psicoanálisis, se trabaja con la particularidad de cada analizante, con el cuestionamiento, con las interpretaciones, con las diferentes perspectivas, causas, factores, si lo quieren llamar así, de lo que está hecho cada problema. Comentaré una viñeta de un analizante. Vale aclarar que esta viñeta de este caso, todos los datos son modificados para guardar la confidencialidad del caso. Solamente lo menciono para que se entienda la idea. Este analizante viene porque tenía problemas de impulsividad, se enojaba con facilidad y eso le había traído ciertos problemas en su vida. Y lo que lo trajo fue porque tuvo una discusión muy fuerte con un docente, por diferentes motivos, haciendo referencia a que era injusto. Después de hablar, cuestionarse, interpretarse en varias sesiones, con cada pregunta que se le hacía, con cada interpretación, asocia, es decir, recuerda algo que le sucedió cuando estaba en el colegio, que tenía una profesora que sentía que era injusta con él. Y después recuerda que hace años su padrastro fue injusto con él cuando lo castigó por algo que él no tenía la culpa. Y termina diciendo que en su vida habían habido muchas personas que habían sido injustas con él, no solamente este docente, pero no sabía por qué le afectaba tanto, hasta el punto de reaccionar impulsivamente, enojarse con estas personas. Vale aclarar que a su padrastro lo llamaba por su nombre. Y hablando en una sesión de un amigo que también fue injusto con él, en vez de decir su nombre dice, mi papá fue injusto conmigo. Perdón, dice, me equivoqué, quise decir el nombre de mi amigo. A lo que le pregunté, ¿por qué cree que se equivocó? Y me dice, no sé, simplemente me equivoqué. Y corté la sesión. La siguiente sesión regresa y dice, me quedé pensando, dice, en la anterior sesión y no sé por qué dije, mi papá fue injusto si yo no lo conozco. Entonces empieza a hablar sobre ello, empiezo a cuestionarlo y empieza a alterarse, a enojarse. Y dice, yo no lo conozco. Lo único que sé es que mi madre me dijo que él nos abandonó cuando yo era muy pequeño. Y fue injusto que la haya dejado sola con un bebé tan pequeño, sin ayuda. Cuando dice eso, la pregunta fue, ¿realmente quién fue injusto con usted? Aquí quedamos por ahora. Y así concluye este desencuentro y recordarles que la idea de este podcast no es que comprendan, es que se vayan pensando, dudando y cuestionando. Y si quieren pueden compartir este podcast, tal vez a alguien le pueda interesar, como un nuevo conocimiento o para tratar sus problemas. Nos vemos en el siguiente desencuentro y para los que se animen los espero en mi consultorio. Sigan sobreviviendo, perdón, quise decir viviendo. Bienvenidos